de hoy vamos a ver lo que son fundamentos, los principales de qué se trata este sistema de control de versiones, pero antes vamos a ver lo que es un sistema de control de versiones y para qué nos sirve, por qué es tan importante dentro del ambiente del desarrollo de código o de la programación para la gestión de nuestros proyectos. Bien, un sistema de control de versiones a nivel general, a nivel global, es básicamente un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Nos permite gestionar nuestro código fuente, en definitiva. ¿Para qué? Para regresar a versiones anteriores de archivos. ¿Sí? Por ejemplo, estamos haciendo un código que pasó un mes y avancé con cierto desarrollo y no me acuerdo cómo lo tenía hecho antes porque lo guardé, ya no tengo manera de deshacer, entonces tengo que ver anteriormente cómo estaba el código, entonces yo puedo acceder a las versiones anteriores de los códigos, ver cómo estaba resuelto en ese momento y volver a restablecerlo, etcétera. Regresar a una versión anterior del proyecto completo, o sea, no solamente ver versiones anteriores de algún archivo, sino versiones anteriores de todo mi proyecto, o sea, de todo el conjunto de archivos que fueron modificándose. Por ejemplo, tengo la versión 1 del proyecto y estoy haciendo la 2 y después pasé a la 3. Por alguna razón yo quiero acceder a cómo era a la versión 1, por X causa. Entonces yo puedo volver todos los archivos, volver a lo que era la versión 1 y continuar el desarrollo o solucionar un problema para esa versión. Si es que estoy manteniendo varias versiones del código. Podemos también comparar cambios a lo largo del tiempo, o sea, podemos comparar la diferencia entre algunos archivos un día atrás, un mes, un año, etcétera, para ver cómo fueron los cambios que se fueron haciendo. Ver quién, este es uno de los importantes, más que nada porque a veces es medio buchón en realidad, porque es ver quién modificó por última vez algo. Por ejemplo, si alguien implementa tal cosa en el código y después queremos avanza y resulta ser que había algún problema o algo, podemos ver quién lo hizo en ese momento. Y que también ver quién y cuándo introdujo un problema, o sea que si se produce algún error en el código y alguien lo subió a la nueva versión y va pasando el tiempo y surge un problema, podemos ver quién es el que estuvo viendo esa parte. Y también para poder gestionar el trabajo de cada uno también. ¿Cuánto, cuánto agrega cada uno de código? O si se nos pierde algún archivo, se nos daña o intencionalmente o sin querer lo borramos, podemos recuperarlos. Podemos recuperar esos archivos que fueron sin querer borrados por otros o por uno mismo. También podemos restablecerlos. ¿Sí? Así que nos permite gestionar a lo largo del tiempo todo nuestro proyecto. Y no solo para uno, sino también para el grupo de trabajo, porque hoy en día tenemos un modelo de trabajo en el que tenemos un trabajo grupal de los proyectos de código, entonces cada uno aporta lo suyo al proyecto y necesitamos que de alguna manera poder gestionar todos esos cambios que hace cada uno en el proyecto en sí. Y lo hacemos a través de estos sistemas de control de versiones. O sea, no es solamente que tenemos un historial de archivos, sino también tenemos una gestión de todos los códigos que hacen cada uno de los integrantes del proyecto. Va más allá de solamente restablecer o guardar archivos, sino permite gestionar el código en un grupo de trabajo. Y también nosotros lo vamos a referir todo a código fuente, ¿sí? Archivos de Python, archivos de cualquier otro lenguaje de programación, pero también se puede utilizar para cualquier tipo de archivos, imágenes, videos, sonidos, documentos de texto, lo que fuera, planillas de cálculo, lo que crean que sea conveniente. Lo que permite hacer Git es gestionar o guardar versiones de distintos tipos de archivos. Entonces lo podemos utilizar no solamente para código fuente, sino para cualquier otro proyecto que estemos haciendo. ¿Sí? Y a nivel general, los distintos tipos de sistemas de control de versiones pueden ser locales, centralizados o distribuidos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un sistema de control de versiones local? En el que nosotros vamos a tener nuestra computadora, ¿sí?
donde tenemos algún archivo en el que estamos trabajando y en alguna base de datos, ¿sí? En alguna base de datos, nosotros vamos a tener las distintas versiones de nuestro archivo o de nuestro proyecto. ¿Sí? Acá da como un ejemplo un archivo, pero también de los proyectos. Y solamente existe a nivel local. No existe en Internet, no está en la red ni en ninguna otra máquina, sino en una propia máquina. Una manera de tener un sistema de control de versiones local, pero rudimentario, es, por ejemplo, si ustedes tienen su proyecto y hacen una nueva versión, pueden tranquilamente copiar la carpeta completa de ese proyecto y renombrar esa carpeta que han copiado como versión 2 y siguen trabajando con la otra carpeta. Llegan a cierto punto, copian la carpeta, le ponen versión 3 y así siguen haciendo con el resto del proyecto. Se van creando carpetas con las distintas versiones. Es una forma de tener un sistema de control de versiones. Todo local sin una gestión automática, todo manual. Por ejemplo, solamente para que se los ejemplifique. Por ejemplo, ustedes tienen un proyecto, ¿sí? Donde ponen, qué sé yo, mi proyecto. Y dentro de esa carpeta ustedes tienen todos sus proyectos. Cuando llegan a un punto, ustedes pueden copiar esa carpeta, pegar y decir, bueno, de esta nueva copia va a ser la versión proyecto B1. Listo. Esa era la versión 1 de mi proyecto. Y siguen trabajando en el proyecto original, en la carpeta original. Llegan a cierto punto, bueno, ahora vamos a copiar y a pegar esta nueva carpeta, en cambio ahora va a ser mi versión 2. ¿Sí? Entonces ahí tienen guardado todos los archivos cuando el proyecto estaba en su versión 3 y vuelven a trabajar en el proyecto original. Y llegan a la versión 3, 4, 5, etcétera. ¿Sí? Esa es una manera de tener un sistema de gestión del proyecto, del código, de manera local y simple, sin complicaciones. Y funciona porque tenemos un resguardo de cómo eran las versiones, pero guardamos todo el proyecto, no podemos analizar bien cuál es la diferencia entre un proyecto y otro, o sea, están faltando algunas cosas que podrían ser más útiles, pero así de simple funciona como para ir resguardando los archivos de nuestro proyecto. Sí, por muchos años la gente lo hizo de esta manera. Volvamos a la presentación. ¿Se entiende más o menos lo que es el local? Sí. Entonces tenemos una versión local donde vamos compartiendo los archivos. Bien, ahora vamos al centralizado. En el centralizado, aquí ya entra en juego un servidor. ¿Sí? Nosotros vamos a tener un servidor central, un servidor donde está alojado el sistema este de control de versiones, donde tiene su base de datos con las distintas versiones de nuestro proyecto. ¿Sí? De proyecto, archivos, en general, todo eso. Y nosotros vamos a tener una computadora donde vamos a traer los archivos, él o los archivos de nuestro proyecto y vamos a trabajar sobre esos archivos y cuando quisiéramos notificar sobre algún cambio, se lo avisamos al servidor y el servidor guarda esos cambios en la base de datos. Y lo mismo si hubiese una segunda computadora de alguna otra persona trabajando también en el mismo proyecto. Descarga los archivos, hace las modificaciones y vuelve a subir todos los cambios en la base de datos del servidor. Pero todo el proyecto, todo el historial del proyecto estaría alojado dentro de este servidor. ¿Sí? Todo el proyecto estaría acá en el servidor. En cambio, los archivos, lo que uno va trabajando día a día, estaría en cada una de las máquinas. Pero el historial o las operaciones que hay que hacer se lo hace en el servidor.
Este trae algunas desventajas. La ventaja es obviamente las distintas personas en distintos lugares pueden acceder al código, modificarlo y volverlo a subir. El problema es que si el servidor por X causa está desconectado o no tenemos internet, porque nos puede pasar y nos pasa seguido, de que estemos trabajando y nos quedemos sin internet, si no tenemos conexión con el servidor no podríamos seguir avanzando, porque el servidor es el que tiene el historial de todo nuestro código fuente. No podríamos subir las nuevas modificaciones de nuestros archivos para que otros después lo puedan ver, porque no tenemos conexión con ese servidor. Entonces tenemos que esperar, ojo, podemos tener nosotros un problema de internet de conexión o puede ser el propio servidor que se le caiga el servicio y no pueda acceder. Yo puedo comunicarme con esta otra persona en esa otra computadora, pero no puedo comunicarme con el servidor para poder subir los nuevos cambios. Entonces, ahí es donde reside la desventaja de utilizar un sistema centralizado. Y además, al estar centralizado, todas las operaciones de subir, de las modificaciones, todo lo que tenga que ver con el sistema de control de versiones, se va a ejecutar en el servidor. Entonces, si hay mucha gente trabajando, se puede crear un cuello de botella en el servidor. Entonces, necesitamos otro mecanismo que nos pueda dar un poco más de dinamismo. Pero acá lo concreto es que en el servidor está el historial de de las versiones de nuestro proyecto. Si se nos cae el servidor, no vamos a tener manera de poder subir los nuevos cambios al servidor. Para ello surgen los sistemas distribuidos de control de versiones, en donde seguimos teniendo un servidor remoto, ¿sí? En donde tenemos una base de datos con las distintas versiones de nuestro proyecto, pero en cada computadora, aparte de tener los archivos con los que nosotros trabajamos de nuestro proyecto, también tenemos una copia de la base de datos con todas las versiones de nuestro proyecto. Esto nos va a dar como ventaja es que si por alguna razón no tenemos conexión con el servidor, sí vamos a poder compartir código con algún compañero con el que sí tengamos una conexión. Entonces vamos a poder pasarle los cambios a la otra computadora, ¿sí? Sin ningún problema y con un par de comandos. Y cuando volvamos a tener alguna conexión con el servidor, ahí sí se lo vamos a poder volver a actualizar y distribuirlo con el resto de las personas. Entonces, con los sistemas de control de versiones, nosotros podemos seguir trabajando a pesar de que haya algún problema con el servidor. Eso es una gran ventaja porque incluso si nos desconectamos, nos vamos a algún lugar remoto donde no hay una conexión de internet, o nos vamos a algún otro lado donde no dispongamos de internet, se puede seguir trabajando y una vez que retomemos la conexión, podemos subir los cambios que hayamos hecho. Ya no dependemos del servidor para poder hacer las modificaciones de nuestro proyecto. Lo hacemos localmente y todo se va a ir guardando en una base de datos local. Cuando todo esté la conexión resuelta o volvamos a tener eh, acceso al servidor, ahí se pueden subir los cambios y después los otros pueden seguir viendo esos cambios. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Ujú. Bien. Eh, una única desventaja que podemos decir de esto es que tenemos una copia de la base de datos. ¿Sí? En el sistema central, la base de datos que tiene todo el historial de nuestro proyecto está únicamente en el servidor. Aquí tenemos una copia de la base de datos en el servidor, una copia de la base de datos local y otra copia en la base de datos de la otra persona. Pero tal vez en otras épocas esto puede ser una desventaja, pero hoy en día con la capacidad que tenemos de nuestras computadoras y de almacenamiento no es un ¿Profe? problema. Sí, ¿Puede haber cualquier momento, no sé, el servidor, se puede borrar esa información por X causa o no? sí, incluso es otra ventaja. Esto podemos llegar a tener algún problema del servidor, se nos puede borrar, puede tener algún problema. Algún disco rígido del servidor se rompe, X motivos,
lo podemos perder si es del servidor. Pero como tenemos copias en otras computadoras, podemos restablecerlo a la copia original de la base de datos en el servidor. Eso es una gran ventaja, porque está todo distribuido. Todo el historial de nuestro proyecto está distribuido en distintas máquinas. Entonces, si se pierden uno, cualquiera de las otras puede servir para poder restablecer la otra. Esa es otra de las ventajas de los sistemas distribuidos. Genial, genial. Y es justamente este tipo de modelo es el que utiliza Git, el sistema distribuido, que es el que vamos a ver. Entonces, ¿qué es Git? Y básicamente es un sistema de control de versiones distribuido, ¿sí? O sea que trabaja en este tipo de modelo. Este tipo de modelo. Así va a ser Git. Nosotros vamos a tener en cada una de las máquinas que tengamos nuestro repositorio, así se llama la base de datos, con el historial de nuestro proyecto, un repositorio, vamos a tenerlo en cada una de las máquinas. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de control de versiones? Que sea rápido, de un diseño simple, soporte para desarrollo no lineal, o sea que podemos trabajar con ramas, con múltiples ramas al mismo tiempo y distintas personas en distintas ramas, cosa que en el sistema de control centralizado era difícil el trabajo con las ramas. Aquí las ramas, el trabajo no lineal es mucho más simple, más ágil y distribuido, así que no hay ningún problema. Obviamente, además de decir, es completamente distribuido y permite manejar grandes proyectos, ¿sí? Desde lo más chico que se nos ocurra hasta lo más grande. Los más grandes proyectos de software libre que existen en la actualidad están manejados con este sistema de control de versiones. Por ejemplo, el kernel de Linux, hacia el sistema operativo Linux. Y también otros proyectos grandes, de grande envergadura. Incluso Microsoft está usando Git también. Le hizo algunas modificaciones propias para poder utilizar grandes proyectos. Por ejemplo, no estoy seguro si el código fuente de Windows está sobre Git, pero sí proyectos dentro de Microsoft. Incluso, si alguno conoce lo que es GitHub, que vamos a ver GitHub y vamos a crear la cuenta de GitHub, es dueño Microsoft de GitHub. Así que este sistema de control de versiones es lo que se utiliza ahí. Y muchos otros proyectos también. Bien, vamos a ver algunas cosas internas de lo que es Git antes de entrar a lo que es la instalación y la configuración, que ese va a ser el objetivo de la clase de hoy. Por lo menos vamos a ver algunos conceptos básicos que los vamos a ir repitiendo a lo largo de las clases. Tal vez la primera vez que lo veamos sea difícil de entenderlo, sobre todo la parte de los estados, pero con el correr de la práctica y de las clases vamos a poder afianzar y entender bien esos conceptos. Bien, primero y principal es que Git internamente utiliza copias instantáneas, no diferencias. Ya vamos a ver con gráficos de qué se trata esto. O sea, mantiene copias de los archivos, de las distintas versiones de los archivos. No mantiene diferencias de los archivos, a pesar de que ocupa más espacio, pero lo hace por una cuestión de agilidad. Todas las operaciones son locales, o sea, todo lo que yo haga, cada nuevo cambio que haga mi proyecto y lo guarde en el repositorio, se guarda de manera local. Y todas las otras operaciones que tengamos son todas locales. El resto de las operaciones que son remotas para la comunicación con el servidor es simplemente para la transferencia de los cambios. Subir los cambios o descargar los cambios, crear alguna rama remota o alguna operación mínima, pero todo lo que es la mayoría de las operaciones son de tipo local. Trabaja con integridad, que es cómo resguarda la información, la integridad de cada uno de los archivos, que ya vamos a ver qué es lo que utiliza para eso. Y los estados, que eso es lo que vamos a ver también, que al principio puede ser medio difícil de entender qué es lo que es, pero nosotros vamos trabajando con los distintos repositorios en distintos estados. O sea, los archivos van sufriendo distintos estados. Ya vamos a ver cada uno de ellos y cómo vamos a ir trabajando. Bien, lo que le decía de almacenamiento de datos, cómo guarda los datos. Supongamos que tengamos una versión 1, así no lo guarda Git.
pero es para que entiendan este gráfico como lo hacen algunos otros sistemas de control de versiones. Nosotros tenemos un archivo A, un archivo B y un archivo C. Resulta ser que para la versión 2 únicamente se produjo un cambio del archivo A, que ahora se llama A1, un delta 1, una modificación 1. Por eso este triangulito que está acá es delta, que es modificación, un cambio. Después tenemos C, entonces tenemos una modificación 1. ¿Sí? Hay una diferencia. Y esa diferencia es lo que lo va a guardar en esa base de datos. ¿Sí? O sea, solamente guarda lo que se cambia, lo cual es lógico para ahorrar espacio. Si vamos a guardar en una base de datos todo lo que vamos cambiando, directamente guardamos lo que cambiamos. No necesitaríamos guardar más. Haríamos la base de datos un poco más pequeña. Luego en una versión 3, únicamente se produjo un cambio en este archivo C, que es el cambio 2, por eso le pone delta 2. Y nada más. Luego en la versión 4 vamos a tener el segundo cambio del archivo A, el primer cambio del B, y eso es lo que se guarda en la base de datos. Y en la versión 5 solamente cambiamos el archivo B por segunda vez y por tercera vez el archivo C. Y esto es lo que se guarda en la base de datos. Cada uno de estos cambios, ¿sí? Este cambio, este cambio, este cambio y este cambio, es lo que va a ir al historial del proyecto y es lo que guarda en su base de datos interna un sistema de control de versiones. Guarda las diferencias, ¿sí? Pero Git no trabaja de esta manera. No trabaja de esta manera, sino lo que hace es guardar los archivos completos, las nuevas versiones de los archivos completos, sin diferencias. O sea, de nuevo, nos ocupa más espacio, pero lo hace con un fin particular, que las operaciones que tengamos que hacer con los archivos son mucho más ágiles. Y también el manejo de las ramas que después vamos a ir viendo. Entonces nosotros partimos de una versión 1, donde tenemos los 3 archivos, al igual que en el ejemplo anterior. Para la versión 2, en el ejemplo anterior, solamente cambiaba el archivo A y el archivo C. Aquí también cambia el archivo A y cambia el archivo C. Pero lo que va a guardar Git en su base de datos interna es todo el archivo completo, toda la modificación. O sea, no la diferencia que hay, sino todo el archivo nuevo, la nueva versión, el archivo completo. Eso es lo que va a parar al nuevo archivo. Y con respecto al archivo B, no hay ningún cambio, así que aquí se marca como en líneas punteadas el archivo que no está cambiado, es el archivo B original. Luego para la versión 3, únicamente se produce un cambio en C2, entonces todo el nuevo archivo C2 se va a guardar en la base de datos local de Git y va a mantener referencias a la versión de B y a la versión de A que no sufrieron cambios con respecto a la versión anterior. ¿Sí? Solamente cambió C2. Lo mismo va a ir haciendo con la versión 4 y la versión 5. Hay un nuevo cambio del archivo A, el segundo cambio, y se guarda todo el archivo completo. Si fuesen 1 mega, 10 megas del archivo, 1 giga del archivo, es el nuevo archivo. Así trabaja este sistema de control de versiones. Hace que ocupemos mucho espacio, pero tampoco es tanto. Sobre todo si es todo código fuente. Lo mismo para B1, un nuevo cambio de B. Un primer cambio de B, quiero decir, y C2 se mantiene en la versión anterior. Luego en la versión 5, nueva versión de B y nueva versión de C, se mantiene el A2 anterior. Entonces esto es algo importante para tener en cuenta y cómo internamente después puede trabajar de manera con ramas. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Se guardaría independientemente de que cada computadora, digamos, cada persona trabaje en distintas ramas, ¿verdad? O sea, yo trabajo Sí, en una se versión... guarda el nuevo archivo, no la diferencia del archivo, sino el archivo completo. Bien, perfecto. No importa la rama, no importa la computadora. Todo el archivo nuevo se guarda localmente. Entonces tenemos este archivo y este archivo. Vamos a tener 3 archivos completos en el repositorio. Este tiene muchas ventajas. La única desventaja es el espacio. Vamos a necesitar más espacio, porque vamos a tener más archivos y completos. Pero las operaciones que podemos hacer entre los archivos lo hacen muy ágil. Por ejemplo, si yo quiero analizar la diferencia entre este archivo y este archivo,
directamente comparo este archivo con este archivo y nada más. En cambio, con el anterior, yo tengo que, si quiero ver la diferencia entre este archivo y este archivo, yo tengo que ver la diferencia con este, la diferencia con este, y de ahí recién puedo llegar a este. Si hay 1000 cambios, tengo que hacer 1000 veces esa operación de diferencia hasta llegar al que yo quiero ver. En cambio, con este sí o sí es un salto directo entre el archivo que lo cambié 1000 veces hasta el original. Es un solo salto, es rápido, porque ya lo tengo completo los dos archivos. Y al estar completo ya puedo empezar a dividir por ramas, que es muy difícil con el de las diferencias. Porque tenés que empezar, bueno, el trabajo de ramas ya lo vamos a ver, pero es complejo, no es tan sencillo. Y con este modelo uno puede crear las ramas que uno quiera y se trabaja todo con ramas directamente. Es muy ágil y muy veloz. Bien, eso es con respecto a lo de las copias instantáneas no diferencias. Acá amplío un poco más esta presentación, ¿sí? De los 4 puntos, amplío lo que es integridad y estados, que eso vamos a ver un poco más. Copias instantáneas, no diferencias, eso es lo que recién vimos, operaciones locales, todo lo que operamos se opera localmente. Y la parte de integridad. Todos los archivos, todas las nuevas versiones de los archivos completos, y digamos todos los cambios que vamos haciendo, se les realiza una suma de verificación. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo trabaja esto de la suma de verificación, porque se usa mucho. Suma de verificación, suma de comprobación, checksum, también se lo suele decir, o la palabra en inglés. Y Git utiliza suma de verificación SHA-1. Es complejo el sistema de verificación, pero básicamente lo que hace es de nuestros archivos y también del grupo de archivos que uno con el que crea los nuevos cambios, se realiza una verificación, una suma de verificación, una operación matemática que da como resultado una cadena de caracteres de 40 caracteres, que son todos hexadecimales. Básicamente un número muy largo. ¿Sí? Imagínense, es un número hexadecimal de 40 números. ¿Sí? Este es un ejemplo. Y esto es como si fuese una firma. No es una firma, no quiero hablar de firma digital porque es otro concepto totalmente distinto, sino que es un pequeño código que se genera, una cadena de caracteres que se genera a partir del contenido de los archivos y del cambio que se hace. Se genera una suma de verificación. Esto es con el fin de que si alguien por algún motivo quiere modificar de manera externa el archivo para decir, no, en realidad no quiero que sea este cambio, sino quiero que sea otro el cambio, la suma de verificación va a dar de que es distinto, no va a dar la misma suma de verificación, entonces va a detectar que fue corrompido ese archivo. Entonces, uno puede estar tranquilo de que todo lo que suba al repositorio Git no va a poder ser modificado. Por ejemplo, alguien modifica un código que trae algún problema y por tal vez salvarse las papas quiere cambiar su error y manipular la base de datos, no lo va a poder hacer porque tiene esta suma de verificaciones que van a estar en todas las etapas del historial del proyecto. Y también sirve para poder transferir los archivos. Cuando uno lo transfiere, la suma de verificación ayuda de que el archivo, el contenido del archivo o de los archivos que lleguen, llegaron bien. Entonces de esa manera puede guardarlo en la base de datos. Si hay algún problema, se vuelve a enviar el archivo, etc. Pero básicamente lo importante de esto es que podemos estar tranquilos de que todo lo que hagamos o guardemos en el sistema de control de versiones no va a sufrir daños, digamos. Y si tiene daños, nos vamos a enterar. O sea, si fue modificado o alterado de manera intencional o no, lo vamos a saber. Eso también le da seguridad, ¿no? A nuestro código. Y después pasamos a hablar de los estados. Esto de los estados, acá empieza lo complicado. Porque nosotros, el proyecto, cada vez que trabajemos dentro de un repositorio de Git, vamos a estar trabajando en 3 estados, dentro de 3 estados. Un estado que va a ser confirmado quiere decir que todo lo que los cambios que hayamos hecho en nuestro proyecto van a estar dentro de la base de datos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí. Los datos están almacenados de manera segura
en la base de datos. O sea que se hicieron las sumas de verificación, etcétera, de cada uno de los archivos y ya está guardado. O sea que no hay ningún cambio, está todo perfecto. Es un estado de confirmado, committed. Después vamos a estar en un estado, que sufren los archivos también, de modificado. O sea que hay algún cambio que se produjo en nuestro proyecto y que todavía no está dentro de la base de datos. Básicamente eso. Aquí se ha modificado el archivo, pero todavía no se ha confirmado la base de datos. O sea, no se ha llevado la base de datos. Estos tres estados, capaz que si se los digo así nomás, medio que no lo entiendan al principio. De nuevo, cuando empecemos a practicar y a ejecutar cada uno de los comandos, vamos a ir cambiando de estos estados y ahí vamos entendiendo de qué se trata cada uno. Esto es lo que nos permitiría realmente, o sea, que esté guardado el archivo, o sea, que no se nos pierda el código que nosotros vayamos realizando, ¿verdad? Sí, aquí es, como me preguntan en el chat, ¿de un archivo o de varios archivos? Es de lo que estamos trabajando en ese momento. Ya Nosotros con la tendríamos práctica lo vamos a entender. Bien. Sí, Sí, perfecto. sí. Tendríamos Por ahora que no se lograr que entiende por qué es un concepto. Ujú. Si ¿Perdón? modificamos Sí. algo, si modificamos un archivo, bueno, tendríamos que buscar que esté confirmado con cuestión de que no se nos borre lo distinto que trabajamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora vamos a tratar de hacer un mini proyecto así, pero muy simple. La idea es ahora instalarlo, descargarlo, configurando y que esté andando, y la verdadera práctica la hacemos el viernes. Si nos da un cierto tiempo ahora para hacer alguna cosa, podemos ver para entender esto de los estados. Yo se los doy Profe, como fundamento. Sí. tengo una duda. En el caso de que se modifique el tema, si tenemos que modificar el archivo, ahí no me sale, bueno, el archivo que Sí. tenemos, Uh-huh. el código de integridad no cambiaría o usaríamos. No. Una vez que se confirma, una vez que uno sube los cambios a nuestro repositorio o los carga a nuestro repositorio o a la base de datos local, ahí se generan las sumas de verificación y ya como que se sella el archivo y ya no se lo podría corromper. Modificar sí, porque vas a crear nuevas versiones y vas subiendo las nuevas versiones. Pero digo, un cambio que vos hiciste y lo subiste a la base de datos, ya queda sellado, el contenido ya no se podría modificar de manera manual o adrede. Uno tendría que ejecutar comandos para volver para atrás o subís o corregís el error y lo subís, pero te queda todo el historial de todos los cambios que vas haciendo. Sí, eso acá es lo importante. Yo cambio el archivo, una vez que digo, listo, esto que cambio es para implementar una nueva funcionalidad de mi proyecto, para corregir algún error, algo, yo escribo un mensaje, después vamos a ver, y se sube a la base y queda como sellado, eso, no lo puedo modificar manualmente. Pero puedo volver a modificar el archivo, eso está claro, no es que se hacen archivos de solo escritura. No. Yo puedo seguir modificando el archivo, haciendo nuevos cambios y subir esos nuevos cambios a la base de datos. Entonces yo lo que voy a tener es un historial de todos los cambios que voy haciendo en mi archivo y yo tengo la seguridad de que todos esos cambios no vino alguien y me los quiso modificar de manera adrede a esos cambios que yo fui haciendo en la historia. Eso es lo que sirve la suma de verificación. No sé si se entendió Sí, la duda. creo claro, profe. Gracias. No es que esto se sella y no lo podemos tocar más. No. La idea es que seguir trabajando, seguir modificando, seguir subiendo código, seguir haciendo avanzar el proyecto. Pero todo lo que hicimos atrás no se puede modificar. Eso es lo que se hace con la integridad. ¿Sí? Bueno, y el tercer estado es el de preparado, que está entre que lo modifiqué y lo estoy confirmado. O sea, hay algunos archivos que yo necesito especificar cuáles son los que van a formar parte de la nueva versión. Y, por ejemplo, yo modifiqué en un proyecto 5 archivos, pero de esos 5 archivos, en realidad 2 son los que implementé algo nuevo y en los otros 3 corregí un problema. Bueno, yo elijo estos 2 archivos, van a ser parte de un cambio que es una nueva funcionalidad para mi proyecto, hago un nuevo, los preparo esos archivos y confirmo ese cambio. Y los otros 3 archivos los preparo y de ahí los confirmo. Siempre van a estar entre esos 3 estados, el proyecto en general, ¿sí? Porque pueden haber uno o más archivos aquí. Después los archivos tienen como su propio estado interno, pero eso ya lo vamos a ver. Aquí es básicamente de qué se trata este flujo de trabajo.
yo tengo un directorio de trabajo, ¿sí? Una carpeta. Yo cambio los proyectos. Si yo cambio, una vez hechos los cambios, voy a preparar qué archivos van a formar parte del nuevo cambio, entonces los tengo que preparar. Acá entran los archivos en una etapa de preparado, ese es el staging area. Y una vez que está listo los archivos y cuál es el mensaje o lo que yo quiero indicar como cambio, se hace el cambio y ya se guarda en el repositorio Git. Aquí hay como un checkout del proyecto que es cuando uno lo quiere leer, pero eso ya lo vamos a ver después. Pero aquí estarían los tres estados. Yo modifico el archivo, después lo preparo, que pasa esta etapa, y después queda guardado en mi repositorio, en mi archivo local. ¿Sí? De nuevo, vamos a trabajar seguido con esto y vamos a ir viendo de qué se trata estas etapas. Bien, ahora sí, esto ya es comandos propios de lo que es Git, así que lo que vamos a hacer ahora es pasar a instalarlo. ¿Sí? Antes de ejecutar estos comandos, ¿sí? Vamos a hacer la instalación del proyecto. Así que ahora voy a compartir una pantalla para que podamos instalarlo. Después seguimos con la presentación. Pero ahora, déjenme, lo voy a hacer todo en la máquina virtual de Windows, así ustedes lo pueden seguir y harían lo que yo hago. Está un poco más chico por las dudas. Ahí. ¿Alguna duda de lo principal? Todavía falta mucho por ver, pero para empezar, de qué la idea general de esto. Bien, pasemos ahora en esta etapa a instalarlo. ¿Sí? Si alguno ya lo tiene instalado, perfecto, de 10, mejor. Pero lo que vamos a hacer es abrimos el navegador, usted, el que tenga alguno por preferencia. Aquí, bueno, justo tengo el Tony abierto, pero no me interesa el Tony, sino que vamos a buscar Git. Git. Si buscamos Git, vamos a tener esta página, git-csm, Source Control Management.com, ¿sí? Sistema de control de versiones. Tenemos una página en inglés, pero aquí a la derecha me dice descargar para Windows. Así que lo primero que tenemos que hacer es esto, directamente. ¿Todos llegaron a la página? El de Git. Si no, les paso el link porque también ustedes lo busquen. Tampoco es que tenga todo servido. Busquen GIT en Google, naveguen un poco, despiértense. Pero bueno, lo descargamos aquí para Windows. Tenemos versiones para 64 bits y para 32. Ustedes fíjense cómo es su sistema operativo, pero por defecto, simplemente con hacerle aquí, clic here to download, es suficiente, ¿sí? Porque es la versión de 64 bits. Si quieren la de 32, está aquí la versión de 32 bits. Pero con hacerle clic a este botón ya nos debería empezar a descargar el Git para nuestro sistema operativo. No ocupa mucho, son 47 megas. Es liviano dentro de todo, obviamente que va a depender de la conexión de cada uno. Aquí ya me lo descargo. ¿Todos lo empezó a descargar ya? Sí, profe. Bien. Sí, profe, está descargado. Y luego es una instalación como en cualquier otro programa de Windows. Lo abro. Me va a decir si quiero modificar, instalar esto. Ahí está. Me dice, ¿quieres permitir que esta aplicación realice los cambios? Le decimos que sí, obviamente, si no, no lo vamos a poder instalar. Y empieza la
Instalación. Ahí está. Primero una información de que utiliza que es un software libre. Nos da la licencia para el software libre. Le hacemos clic en Next. Después nos dice en qué carpeta se va a guardar. ¿Sí? Le vamos a dejar esta por defecto. Le vamos a hacer clic de nuevo en Next. Acá me dice que ocupa 256 megas, así que 265 megas. Así que es suficiente. Vamos a hacer Next. Dice, en mi caso yo ya lo tenía y lo desinstalé, pero me dice que ya existe, le digo que sí. Si les llega a aparecer este cartel, díganle que sí, quiere decir que ya lo tienen instalado. Pero háganlo porque seguramente se les va a actualizar. Le dicen que sí. Acá me dice si queremos iconos adicionales, ¿sí? Si queremos que esté en el escritorio. Eso se lo dejo a su criterio, pueden elegirlo o no. Básicamente le va a aparecer el iconito en el escritorio. ¿Sí? Yo no lo voy a elegir. Estos dos que siguen, yo diría que sí, lo elijan. A Git Bash Here y Git GUI Here. Estos dos, sí, déjenlo elegidos. Es para que podamos utilizarlo con el explorador. Ahora lo vamos a ver a eso. Esto sí, dejémoslo, el Git LFS, para que maneje archivos grandes, le decimos que sí. Asociar los .git, configurar, sí, déjenlo esto elegido. Y asociar SH para, sí, déjenlo en elegido. Y por último, nos pregunta si quieren verificar sobre nuevas versiones de Git, pero se lo dejo también a su criterio, depende si quieren mantenerlo actualizado o no. Con esto, así como está elegido, hacemos Next. Acá nos dice con qué carpeta se va a crear, con qué nombre de carpeta se va a crear en el menú de inicio. También le dejamos Git, mejor. Hacemos Next. Y acá me dice qué queremos. Acá no se apresuren, tómense en el tiempo. Lo mismo, tenemos un comando para poder reemplazarlo. Pero acá nos dice qué editor vamos a utilizar para nosotros escribir los mensajes de los commits. Este es importante porque va a depender de cada uno. El que viene por defecto, este que dice usar Vim, Vim no es para principiantes, ¿sí? Necesitan una pequeña base para poder utilizarlo. No es un editor de texto común. Pero vamos a utilizar, acá tenemos muchos, ¿sí? Eso es lo bueno. Pero como estamos en Windows, vamos a elegir el Notepad, ¿sí? El típico bloc de notas. Y acá dice, usar Notepad como editor de texto de Git. ¿Sí? Elijan ese, así no tienen problema. No importa si le hicieron siguiente por apresurado, vamos a poder configurarlo para que utilice el Notepad. Así que aquí vamos a hacerle otro Next. ¿Van siguiendo? ¿Alguno se quedó atrás? Por las dudas. Bien. Vamos con Next. Acá dice, a ver, ajustar el nombre de la inicial. Sí, dejar que Git decida. Sí. No me deja usar el Notepad. No me, o sea, ¿No aparece? seleccioné todo, pero no me deja apretar Next. Elegís Notepad, pero no sale Next. Claro. Pero con algún otro sí te deja, por ejemplo, Vim o Nano. Con Visual Code sí me deja. Visual Studio también no me deja con Visual Studio. A ver. WordPad sí me deja. Bien. ¿Vim te deja o Nano? ¿Alguno de esos dos? A ver. No te debe dejar porque capaz que no te lo detecta. A ver, Nano. Con Nano sí. Nano sí, bueno, déjalo en Nano. Es el editor más simple que existe. Pero ya lo vamos a modificar para que puedas incluir el Notepad. Pero fíjate, si podés ejecutar, me parece que no te deja avanzar si no te lo detecta. Es una suposición que yo tengo.
Fíjate si vas al menú de inicio y ejecutar, a ver, ejecutar, acá, ejecutar. Si vos podés ejecutar el Notepad, sí, Notepad pelado, y te permite ejecutarlo es porque lo tenés. Y después lo vamos a configurar. Sí, sí me deja. Listo. Después elegí Nano y después lo configuramos al Notepad. No hay ningún Listo. problema. Ujú. El que pueda hacerlo, lo hace. Bien. Aquí sí, dejar que Git decida sobre el nombre de las ramas, que va a utilizar master por defecto, así que dejámoslo ahí con master. Ahora hay una onda con ponerle main a las, pero bueno, no importa, dejémoslo como master. Next. A ver qué es esto. ¿Desea que usar Git desde la línea de comandos? Sí, elijamos este, el que dice recomendado. Dejemos la opción recomendada, que es la del medio. Next. Dejemos este de arriba, que utilice el SSH que viene con Git. ¿Sí? Esto nos va a servir para poder subir nuestro código fuente a GitHub, etc. Dejémoslo con SSH, el que viene por defecto con Git. Primera opción. Vamos con Next. Que utilice la librería OpenSSL. Bueno, distintas cosas que tenemos que darle que sí. Esto es para poder utilizar conexiones HTTPS. Le decimos que sí. El checkout estilo... sí, dejémosle con estilo con Windows y este así, tal cual. A ver, ¿será este el pro? Déjenme, me estoy dando cuenta de algo. Y bien, yo les sugiero, es Windows. Es checkout. Git will convert LF to server when checking out files and committed check file server window. Dejen la segunda opción. Me lo van a agradecer a futuro. Dejen este que es checkout así. No, este. Chao. El checkout como es, como el que viene del repositorio y subimos como el que estamos manejando. Si tienen un grupo de trabajo donde hay muchas personas con distintos sistemas operativos, yo diría que se queden con esto, pero que podemos dejar este último. Lo bueno que después lo podemos cambiar, porque acá me dice acá true, false, input. Dejemos el del último, o sea, es un tema de final de línea, es un tema difícil de hablar ahora, pero es en Windows el final de línea son 2 caracteres, en Linux, en Unix es un solo carácter. Es un lío, y créanme, es un lío. Déjenlo tal cual es, o sea, como viene, lo trabajamos y como sube, va con ese final de línea. Sí, para ustedes es más que suficiente. Sí, usar este MSys, el primero. Dejamos un default, ¿sí? Dejamos todo por defecto. Voy despacio para que cuando lleguen a este punto, eligen por defecto. Sí, el administrador credenciales de Git, ¿está bien? Es para guardar las contraseñas cuando suben los repositorios. Y también de este dejemos este valor por defecto. No, esto no elijamos ninguno. Son funcionalidades experimentales. No nos pongamos en nada raro. Y ahora sí se está instalando. Después de tantas opciones, no es un siguiente como siempre. Tiene algunas cositas que hay que ir viendo. Pero son más, del año pasado no eran tantas.
¿Van bien? Sí, profe. Se está instalando. Ya está terminando la instalación. Y ahí está. Tenemos dos opciones, que es inicializar el Git. Todavía no lo vamos a ejecutar de aquí, vamos a ir a como lo haríamos todos los días. Y ver las notas del lanzamiento, no lo voy a elegir para que no me abra ningún archivo. Y termino, eso sería todo. Cierro también el navegador. Aquí deberíamos tener instalado el Git. Bien, hay dos maneras de poder acceder al Git. Obviamente en el menú de inicio, ¿sí? Vamos a la parte que diga Git. Aquí vamos a tener Git cmd, Git bash, Git GUI. Estas son las 5 opciones que vienen por defecto. Nosotros vamos a trabajar con el Git bash, ¿sí? Que podemos ejecutarlo desde aquí, pero por lo general no lo solemos a inicializar a Git desde la barra desde el menú inicio, ¿sí? Así que si abren esto, también lo pueden cerrar con Exit. Aquí hay una línea de comando bastante completa. Es una línea de comando muy similar a lo que son los sistemas Unix, así que es una muy buena consola. Una buena alternativa a la consola típica de Windows. Pero lo que nosotros lo vamos a usar es con las carpetas. Supónganse, y como para empezar, yo quiero crear un proyecto. Listo, voy a crear una nueva carpeta, por ejemplo, aquí en el escritorio. ¿Sí? Puedo ponerle mi proyecto. Sí. ¿Sí? Creamos una carpeta vacía con el nombre de mi proyecto o el nombre que ustedes quieran. Entramos a la carpeta, ¿sí? Obviamente va a estar vacía. Y con el clic con el botón derecho, si le hicimos clic a habilitar el Git GUI Git Bash Here, acá, nos va a permitir abrir la consola en esa carpeta. ¿Sí? Esto es muy útil. Git Bash Here. Nos va a abrir la consola y nos va a ubicar en la carpeta Mi Proyecto. Justamente aquí vamos a ver la carpeta donde estamos parados. ¿Sí? Estamos en Desktop, que es escritorio, y Mi Proyecto. ¿Sí? Es justo la carpeta que nosotros hemos creado. Y bueno, nos dice el nombre de la máquina, etc. Pero aquí ya estaría la línea de comandos donde nosotros podemos ejecutar todos los comandos de Git. Git, por lo general, es un programa de consola, o sea que nosotros vamos a tener que escribir los comandos. Tenemos interfaces gráficas para poder acelerar un poco el desarrollo, pero en esta primera parte nos vamos a manejar con todos los comandos de Git para nosotros familiarizarnos con todos los conceptos que tiene Git. Después nos vamos a manejar en el sistema de gestión de versiones que viene con el propio Visual Studio cuando veamos ahora Python. Pero por lo pronto y para ir aprendiendo nos vamos a manejar con la consola. De paso para ejercitar la escritura, ¿no? Así que bueno, todos tienen esta ventanita abierta, esta consola. Profe, no me deja abrirlo hago clic derecho y no me da la opción. No da la opción. Capaz que no se habilitó. Le diste clic en habilitar, ¿no? En enable. Sí, Sí, sí. Si no aparece aquí, no sé cómo agregarlo. Vas a tener que vos desplazarte manualmente con CD. Va a tener que abrir con el Git Bash desde aquí y vos moverte hacia esa carpeta. Esa sí es una desventaja, pero bueno, profe. vamos a ver cómo podrías hacerlo. Yo voy a salir de aquí.
Vamos a hacer, voy a hacer git bash. Una lástima porque tal vez, o se te agrega cuando lo reinicies. Voy a saber. Aquí, supongamos que abrimos el git bash y no estamos en la carpeta donde queremos estar. ¿Sí? Acá no me dice que estoy en la carpeta de desktop. Pero si yo tengo aquí la carpeta abierta, yo aquí puedo copiar esto. Si toda esta ruta c2.user Matías de esto mi proyecto, puedo copiar. Yo puedo acá hacer un cd y entre comillas pegar la dirección, ¿sí? Y volver a cerrar las comillas. Las comillas porque vos usaste acá un espacio, es simplemente por eso. Por eso le agregamos comillas. Y si aprietas Enter, ya vas a estar dentro de la carpeta de ese, donde quieras estar. Entonces, así de manera indirecta, podés ir hasta la carpeta donde querés, donde tenés el proyecto. Y acá volvemos a estar en desktop, mi proyecto, etc. Ya estamos ubicados dentro de esa carpeta. Profe, para descargarlo, ¿es la configuración de Git para Windows 32 o el de 64 bits? Y va a depender de tu Windows. ¿Cómo ves eso? Por ejemplo, aquí donde estaba equipo. Aquí, en este equipo, si es Windows 10, propiedades. Aquí te va a decir que es acá, sistema operativo de 64 bits. Entonces bajo la de 64 bits. Si te dice 32, guarda la de 32. Si tienes duda, baja la de 32 bits y te manda para cualquiera de los dos. Porque la de 32 bits te funciona en 32 y en 64. Entonces no va a tener problema. Ante la duda, el de 32 bits te va a andar sí o sí. Bien, si quieres probar, sí, descarga la de 64. Si te anda, perfecto, anda. Si te falla, bueno, descargas la de 32. Bueno, profe, perfecto. Muchísimas gracias, profe. De nada. Cuidado al elegir las distintas opciones. Pero creo que con dejarlas por defectos no hay ningún problema. Bien. Esta carpeta está vacía. Estamos en el git bash. Bien. Antes de poder utilizarlo, necesitamos configurarlo. Para eso hay que ir, si tienen la presentación a mano, ya voy a ir saltando a la presentación. ¿Dónde está la presentación? Vamos a tener que ejecutar algunos comandos. Ahí está. Uno de los primeros comandos que tenemos dice configuración. ¿Sí? Ya los voy a compartir para que lo vean. En esta presentación tenemos lo que es configuración. ¿Sí? Esto lo tenemos que hacer una primera vez y nunca más. Es este comando que está aquí, ya lo voy a escribir, ¿sí? Que es git config doble guión, acá fíjense que hay dos guiones, global username y entre comillas nuestro nombre y apellido. Así que eso es lo primero que voy a hacer. Después voy a hacer lo mismo para el correo electrónico y aquí va a figurar el tercer comando, es para el que le fallaba el notepad. Con este le vamos a forzar para que nos use el notepad. Así que primero lo que voy a hacer es ejecutar este primer comando para decir quién es el que está usando Git. Básicamente es esa configuración. Así que vamos a ejecutar ese comando. Va a depender de cada uno. Aquí está. Lo vamos a hacer. Va a ser git espacio config espacio guión doble guión global, porque es una configuración que sirve para todos los repositorios que tengamos en la computadora, por eso tenemos que colocar global. User.name, o sea, el nombre del usuario. Y entre comillas, vamos a colocar nuestro nombre. Yo voy a poner mi nombre, Matías de la Fuente. Y cerramos la comilla. Si no tira ningún error, no debería devolverle nada, debería devolver
una respuesta en blanco. Y ahora, ¿vamos bien? ¿Pudieron hacerlo? Les doy un tiempito si pueden ejecutar. Sí, profe, me salió. Uh-huh. Si tienen dudas, no se hagan problema. Hay el cuarto comando que salía en la presentación, en donde uno ve todas las configuraciones que tenemos, entonces ahí nos podemos asegurar si escribimos bien el nombre o el correo electrónico. Sí o sí necesitamos el nombre y el correo electrónico, porque va a ser como nuestra firma, digamos, ahí se va a marcar quién es el que lo hizo. Por eso es bueno hacerlo en esta primera vez. Y como que sí o sí hay que hacerlo, porque no podemos hacerlo si esto está vacío. Vamos con el Profe, segundo esto hay que comando. hacerlo, disculpe, ¿esto hay que hacerlo cada vez que usemos el programa o con una vez ya es suficiente? La primera vez. Listo. La primera vez cuando lo instalamos. Es más, si lo actualizamos, esto ya queda. Pero es una primera vez que hay que hacerlo. Y a veces uno se olvida de estos pasos porque lo hace uno una sola vez y ya ni se acuerda los comandos. Bueno, tenemos el nombre del usuario, ahora el user.email, correo electrónico. Y ponemos nuestro correo electrónico. Con la flecha hacia arriba, ¿sí? Vuelven al comando anterior, entonces pueden cambiar algo si se equivocaron o les falló algo, no hace falta escribirlo todo de nuevo. Y acá voy a cometer un error simplemente para mostrarles que pueden volver a ejecutar el comando y hacerlo, ¿sí? Flecha para arriba, vuelvo a donde me equivoqué, corrijo y puedo volver a ejecutarlo. O sea, este comando se puede ejecutar tantas veces como ustedes quieran, no hace falta que sea una única vez y ya está. Disculpe, profe, ¿cuál era? ¿Cómo era? En la flecha para arriba aparece todo el comando anterior. De nuevo para arriba, va el comando anterior, para arriba el anterior y así. Tengo un historial de todos los comandos que fui ejecutando. Y puedo acceder con la flecha para arriba y para abajo, voy navegando por los comandos anteriores. Flecha para arriba y flecha para abajo. Bien. Y ahora voy a ejecutar el comando que nos configura el Notepad como nuestro editor por defecto, así que no es obligatorio, pero háganlo por las dudas, no va a fallar. Ejecuto git config --global core.editor, o sea, estoy especificando cuál es el editor que voy a utilizar. En este caso, quiero que sea Notepad. Si queremos estar más que seguros de que se nos va a abrir el Notepad cuando ejecutemos algún comando de Git, con escribir Notepad aquí y ejecutarlo, nos debería abrir el Notepad. ¿Sí? Acá me dice no se encuentra el archivo, sí, porque no lo abrimos así nomás. Pero es para saber de que el Notepad lo podemos abrir desde aquí. Esos tres comandos, en realidad los dos primeros son obligatorios. El tercero del Notepad es un poco opcional porque depende de qué editor vas a usar. Capaz que después utilices el Visual Studio y ya no utilices el Notepad. Y tampoco te hace falta configurarlo porque lo usas al Git dentro desde el Visual Studio. Pero los dos primeros sí son obligatorios los comandos. Todo el resto ya es opcional. Bien, y si queremos ver toda nuestra configuración, tenemos que hacer git config --list. Con esto nos va a mostrar todos nuestros comandos. Todos nuestros
configuraciones. Acá vemos el Core Editor de que está en Notepad. El username, como Maxi de la Puente, el user email. ¿Sí? El resto son otras configuraciones que no nos hacen falta. Salen con la letra Q. ¿Sí? Yo apreté la letra Q. Pero nos muestra esa Q porque no tenemos el espacio suficiente. A ver, con esto creo que ya... Sí, ahí se ven todos. Estas son todas las configuraciones que tenemos. Y fíjense, acá tengo Core Editor igual a Notepad, y aquí también me puso un Core Editor Notepad. O sea, se sobrescribe. Está repetido, pero no importa. Me parece que este lo configuró cuando nosotros lo instalamos, y este es el que agregamos cuando lo... recién con el comando. O sea, tenemos que poner git config, 2 guiones y list para que nos salga, si queremos ver la configuración, ¿no? Sí, este. ¿Cuál era? Ese. El de abajo, git. Bien, perfecto. Git espacio, config espacio, guión list. Es para listar, para que veamos todas las configuraciones. Ya con eso nos aseguramos de que están todos los... Nos aseguramos esto, de que esté el username y que esté el user email. Ahora sí nos avisa de que si nos falta colocar eso. ¿Puede hacer un poquito para arriba, profe? Sí. Acuérdense, todos estos comandos están en la presentación, así que pueden también copiarlo de ahí. Profe, me pregunta si quiero permitir que esta aplicación haga en el dispositivo. Perdón, ¿qué? Justo Sí, los dice, guardianes. sí. ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambio en el dispositivo? ¿Coloco que sí o que no? Sí, sí. Sí, es para que se pueda instalar. Sí. Ah, bien. Bien, gracias, profe. Bien. Pasamos ahora. Le daba Sí. todo next, ¿no? Bueno, Em, hay cosas que anoté acá que usted dijo, más o menos que Sí, sí, sí. que no. Eso con ya un, lo anoté. yo creo que con un next sirve, es suficiente. Alguno que otro que vimos ya son medio excepciones, pero si le dejamos el por defecto no habría ningún problema. Bien. Sí. Dejo cuando me pregunta acá de la carpeta, la dejo. Sí, está todo bien. No le tengo que dar nada, solamente algunos cambios. Perfecto. Bien, gracias, Ahí profe. está. Bueno, estoy en... Listo, esta configuración es única, no hay que volver a hacerlo. Yo voy a salir, pero no salgan. Quédense ahí en el proyecto, simplemente como para hacerlo. Aquí, git bash here, así tengo algo en blanco. Así es donde creamos la carpeta, estamos aquí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es por lo menos crear el repositorio Git en esta carpeta, digamos para este proyecto. No vamos a hacer mucho, voy a mostrarles los comandos básicos nomás, pero vamos a hacer mucha práctica, vamos a tener el viernes. Acá simplemente me quedo conforme con que lo hayan instalado y configurado, pero vamos a ver cómo crear el repositorio en esta carpeta.
¿Y qué es lo que sí, qué nos aparece? ¿Qué es lo que vemos? Así que acá lo que vamos a hacer es un git init. Git espacio init. Con esto lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, un nuevo repositorio. Cuando yo diga repositorio, es la base de datos de Git, pero esa base de datos se le llama repositorio. Es más, acá nos dice en inglés, se inicializó un repositorio Git vacío, ¿sí? En todo este lugar, en mi proyecto .git, ¿sí? Nos creó una pequeña carpeta con nombre .git. Vamos a tratar de buscarlo, verla, esa carpeta, porque acá en la carpeta de nuestro proyecto no nos aparece nada. Pero si vemos los archivos ocultos, ahí aparece nuestra carpeta .git, ¿sí? Y dentro de esa carpeta es la base de datos esa local donde tenemos el historial de todo nuestro proyecto, ¿sí? Por eso es tan importante esta carpeta. Ahí adentro va a estar toda la base de datos, por decirlo así, de nuestro proyecto, nuestro historial. Disculpe, profe, ¿puedes repetir Sí. lo último? No vi muy bien lo que hizo. Sí, acá, por ejemplo, en este Windows 10, en la parte de vista, uno puede elegir elementos ocultos. Es para hacer visibles los archivos ocultos. Archivos o carpetas. Y aparece este .git que está en la carpeta del proyecto. Que mientras que lo tengamos escondido no hay ningún problema. Pero dentro del Visual Studio vamos a ver el .git. No lo vamos a ver. No, nos lo oculta, perdón. No lo vamos a ver. Solo quiero que sepan de esta carpeta, no la toquen, pero ahí está el proyecto. Todo el historial de nuestro proyecto está en todos estos archivos, ¿sí? En realidad creo que en objetos, pero solamente para que sepan, esta vendría a ser toda la base de datos de nuestro proyecto. Aquí está todo lo referido al proyecto, todo el historial, todos los cambios, todas las versiones anteriores, todo va a estar en esa pequeña carpeta. Y algunas otras cosas más que por ahora no les digo para no confundirlo. Solamente quiero que sepan que se crea esa carpeta y que dentro de esa carpeta está todo lo de nuestro proyecto. Y no tenemos que tocarlo. Dejemos que Git maneje todos los archivos internamente. Así que podemos volver a esconderlo. Acá en vista, de elementos ocultos, lo dejo. Yo sé que está ahí, está oculto. Se creó con esto, con Git init. Lo que hace es crear un repositorio vacío. Eso es lo que hace. Bien, vamos, ¿estamos? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Profe, hasta ahora llegué hasta lo del git config list. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿El git init también? Sí, pero es que ya En una carpeta vacía, ¿no? terminé de usar el git lista y ya me dio un montón de cosas. ¿Y ahora qué hago? Si estás en una carpeta vacía, una carpeta recién No, creada, aún sigo en la misma carpeta. en esta de mi proyecto o... Sí, básicamente sí. Bien, entonces debería ejecutar git init. En esta, bueno, trataré, pero llegué a una parte en donde llego hasta bueno, el que dice aquí final en inglés, end. No sé, ahí ya voy a... Hágalo proyectar, profe. Sí. A ver, pensé que era otro. Ahí está. A ver, ahora. Bien. Ahora te entendí dónde estaba. Apreta la letra Q, la que está a la izquierda de la W. La letra Q.
Ahí está. Ahora sí, no hagas un git init porque veo que ya está creado. Fíjate si podés crear una carpeta nueva y entrar al git bash, porque veo que está como que tenés un repositorio, justamente este entre paréntesis mine, como que te generó una nueva carpeta. Carpeta nueva. A ver, pongo git. Y luego, ¿qué comando era? No, yo te diría que lo hagas con el explorador de Windows, así crear una carpeta nueva, y después adentro de esa carpeta, la abrís a la carpeta, y ahí haces un git bash here, entonces ya sabes que está vacía la carpeta. En otras palabras, tengo que darle a salir a esto. A exit, sí, porque ahí ya tenés un repositorio abierto. Por Bien. ese... Profe, ¿Sí? consulta. Con ese git bash here, ¿uno puede cambiar la carpeta raíz, por así decirlo, del repositorio? Claro, ¿O lo para que va a hacer es abrirte una consola de Git en la carpeta donde vos lo elegiste. O sea que vas a estar metido en esa carpeta. Claro, claro. Gracias, profe. Sí. Y lo que les va a avisar... Profe, ya abrí Ah, otra vez esto, así que ahora le voy a dar el git init, ujú. aunque está la carpeta mi proyecto versión 1 aún. Ah, bien, pero fuera de esa carpeta, ninguna subcarpeta. Fíjate si lo puedes hacer en el escritorio, la carpeta nueva. Porque ¿qué es lo que pasa? Si ya tenés un repositorio y creas una carpeta adentro, ya como que esa carpeta forma parte del repositorio y no podés crear otro repositorio que ya está dentro de ese otro Bien, repositorio. crearé una carpeta en el escritorio ahora. Ujú. Ahí, sí, eso yo te diría que es más directo para que sepas que no hay ningún repositorio más arriba. Y fíjense que antes de ejecutar este git init, yo acá tenía este de esto, mi proyecto, y no tenía nada acá. Estaba en blanco. Una vez que yo inicializo el repositorio, me aparece esto entre paréntesis de un color celeste. Esto lo que me está diciendo a mí es que estoy parado en un repositorio de Git, ¿sí? Y que estoy en esta rama, en la rama master, en la rama principal. Ahora cuando veamos ramas vamos a ir viendo cómo va cambiando ese indicador. Pero esto es lo que me está diciendo a mí de que estoy en un repositorio Git, en esa rama en particular. Ya vamos a ver después ramas la semana que viene. Listo, profe, ya. Bien. Perfecto. Sí, lo que te debe haber pasado es que creaste una carpeta que ya estaba dentro de un repositorio, por eso ya te salía como main o master. Que diga main o master no hay ningún problema, ¿eh? Eso es totalmente arbitrario. Puede tener cualquier nombre. Después vamos a ver cómo cambiárselo. Bueno, les voy a mostrar, no hace falta que lo hagan, es simplemente como para que vean de qué se trata un poco esto de Git. Si quieren seguirme, háganlo. No es la idea que me sigan para después y que ya quede, porque todos estos pasos lo vamos a ver el viernes. Vamos a ver cómo, por lo menos, agregar un archivo a este proyecto, a este proyecto que ya está siendo controlado por este sistema Git. Uno de los primeros comandos y no uno de los primeros, uno de los programas que uno usa mucho, ya se acostumbra a usarlo, es el git espacio status. Si uno lo escribe tan seguido que ya como que uno lo internaliza. Git status nos va a dar esta información, nos va a indicar el estado en donde está este repositorio. Nos dice que estamos en la rama master, ¿sí? Ya nos está avisando aquí que estamos en la rama master. Después la rama vamos a ver más en profundidad. Me dice que todavía no hay commits, o sea que todavía no hay cambios. Estos commits son los diferentes cambios que va a sufrir nuestro proyecto. Me dice que todavía no hay ninguno, no tengo commits, no tengo cambios hechos. Y también me dice que no hay nada para cambiar. ¿Sí? Acá me sugiere que agregue o copie archivos para poder seguirlos. Pero esas tres informaciones son las que nosotros siempre tenemos.
me dice en qué rama estamos parados, me dice que no hay commit todavía, después me va a ir diciendo más información a medida que lo vamos usando, y todavía nos dice que no hay ningún commit. Ya vamos a ver bien de qué se tratan estos commits, cómo los creamos, para qué sirven, etc. Por ahora lo que voy a hacer, simplemente como para dar un ejemplo, justo tengo el viejo y querido Tony aquí, así que lo que voy a hacer es crear un pequeño archivo de Profe, se Python. me Sí. desconectó, así que No. ¿qué tenía que hacer? ¿Estás con el git bash? Ajá. Ah, bueno, y el git init y nada más. Ahora lo que hice fue, de nuevo, yo voy a hacer algo que no hace falta que me sigan, simplemente quiero que me presten atención de cuáles son los pasos que yo estoy haciendo, porque después lo vamos a ver más en detalle el viernes. Si el viernes vamos a empezar a utilizar todos estos comandos. Por ahora ya estamos como medio cerrando la clase, nos quedan 20 minutos por lo menos. Quiero mostrarles cómo yo voy a subir un archivo al repositorio. No traten de ver lo que hago más que seguirme, ¿sí? No traten, vean lo que estoy por hacer, lo van a hacer ustedes el viernes. Eso quiero decirle. Lo que voy a hacer ahora es crear un archivo de Python que simplemente haga un hola mundo, por ejemplo, print hola mundo, lo voy a guardar, me va a pedir una carpeta que lo guarde seguramente, obviamente que lo voy a guardar en la carpeta que yo creé, mi proyecto. Voy a poner acá main.py, por darle un nombre. O sea que voy a guardar el archivo dentro de la carpeta. Lo voy a ejecutar simplemente para estar seguro de que funciona. Sí, perfecto, funciona. De 10. Ya tengo un archivo creado en mi carpeta del proyecto. ¿Sí? Veamos qué pasa con Git. ¿Qué nos indica Git? Yo abro la consola. Voy a hacer de nuevo un git status. Esto me va a indicar cómo está el estado de las modificaciones. Git status. Y aquí me dice, acá ya tenemos una información nueva. De la que ya nos aparecía anteriormente, se nos agrega archivos, un tracked file, o sea, archivos sin seguir. Y me dice que, entre paréntesis, use, acá me sugiere un comando para usar, use git add y el nombre de los archivos para incluir lo que va a formar parte del cambio, de los commits, lo que va a ser cambiado. Y acá me indica el nombre del archivo. Justamente detectó que dentro de mi proyecto hay un archivo main.py que no forma parte de mi proyecto, por eso me lo pone en rojo, y me sugiere un comando para poder agregarlo al proyecto y seguir los cambios de ese archivo. Yo lo que voy a hacer es hacer el comando que me sugiere. Voy a hacer git add main.py. Lo que estoy por hacer ahora es agregar este archivo main.py. Lo que voy a hacer es agregarlo para poder después subirlo como un commit. O sea, paso del estado modificado al estado stage o preparado. Eso es lo que estoy haciendo con este git add. Estoy cambiando el estado de ese archivo. Paso de modificado a preparado. Modificado porque... perdón, estaba leyendo justo ahora el chat. Está modificado porque no existía el archivo y ahora sí existe. O sea, hay un cambio, hay una modificación. No existe y ahora sí existe. Por eso me indica que hay un cambio. Entonces, git add, solamente lo que he estado haciendo, lo que hago con este comando es pasarlo del estado modificado al estado preparado. Todavía no formo parte del repositorio, todavía no formo parte de los cambios de mi proyecto. Está en un estado intermedio, que es el preparado que vimos en la presentación. Vuelvo a hacer un git status y fíjense que ahora pasa del rojo al verde y me dice que hay cambios que están listos para ser comiteados, para poder hacer el commit, para ser cambiados. Me sugiere git rm cache file, si quiero volver para atrás. Este es un comando para poder deshacer, o sea, para yo pasar el archivo desde el estado preparado al estado modificado, o sea, volver al estado anterior.
Bien, entonces ahora el archivo este me indica que es un nuevo archivo. También me va a indicar si es modificado, si fue borrado, etc. Pero me dice que este archivo está listo como para ser subido al proyecto, ¿sí? Al historial de mi proyecto. Y lo voy a hacer con un comando que se llama git commit. Y este git commit lo que va a hacer es abrirme el editor de texto, justamente el Notepad que hemos configurado al principio, y me va a pedir a mí que ingrese un mensaje que resume los cambios que acabo de hacer a mi proyecto. En este caso, el único cambio que hice a mi proyecto fue un archivo nuevo, nada más. Y es más, es el primer commit. Así que muchas veces como primer commit, uno pone primer commit. ¿Sí? Uno escribe el mensaje que quiere que aparezca. Todo esto que está aquí abajo es simplemente una aclaración y nos dice que las líneas que comienzan con el signo numeral van a ser ignoradas. Y un mensaje vacío aborta el commit, o sea, cancela el commit. Esto que está en numeral no nos va a aparecer en el mensaje. El mensaje es toda esta primera línea, todo esto que yo puse sin el numeral. ¿Sí? Acá dejo una nueva línea como para que quede un poco más a la vista. Pero este va a ser mi mensaje. Ya vamos a ver los mensajes. Todo esto que empieza con numeral va a ser ignorado, es como un comentario. Pero lo bueno de esto es que nos dice cuáles son los archivos que van a formar parte del commit, como para que sepamos qué es lo que estamos cambiando en el proyecto, en el historial del proyecto. Bueno, una vez escrito este mensaje, con hacer un archivo salir y decirle que sí, que guarde los cambios, se nos va a crear el primer commit, el primer cambio que sufre nuestro proyecto. Lo que hizo acá internamente es ese archivo que nosotros hemos creado, internamente lo copió a la base de datos y lo tiene ahí adentro, en la base de datos completo. Si yo hago un git status, ahí me dice que estoy en la rama master y no hay nada para hacer un commit, que estoy trabajando en un directorio limpio. Y ahí es cuando pasa al estado de cambiado, comiteado. ¿Cómo era que dice en la presentación? En un estado confirmado. Sí, ese era el estado confirmado. Cuando yo le hago un git commit y guardo el mensaje del commit, el archivo pasa a estar confirmado. O sea, este archivo forma parte del historial de mi proyecto. Yo confirmo eso. Y ya no puedo modificar ese historial. Ya no puedo, sí se puede porque hay algunos comandos para poder hacerlo, pero si yo me equivoco una sola vez, pero si a medida que voy agregando estos commits, ya lo que está para atrás ya no puedo borrarlo tan fácilmente. Si es el último, sí, porque hay comandos para poder enmendar ese error que yo acabo de hacer, que ya lo vamos a ver, si es el último commit, pero el anteúltimo commit, ese ya no lo puedo modificar. Tendría que modificar el último, o sea, hacer para atrás el último, recién hacer para atrás el anteúltimo, y ahí podría cambiarlo. Pero ya esa cadena ya la estoy rompiendo. Bien. Esta más o menos es un resumen de lo que nosotros vamos a ir haciendo en próximas clases. Agregar archivos, modificar archivos, subir cambios, confirmar cambios, escribir el mensaje del cambio, y así es lo que vamos a tener que ir repitiendo todas las veces. Simplemente para que sepan, no. Ahí respondiendo al chat, me pregunta, una vez confirmado el archivo, ¿ese archivo sería la versión 1? No. Es un nuevo cambio de nuestro proyecto. Y no es la versión 1, es un cambio. Digamos, un cambio es algo mucho más chico que una versión. Muchos cambios que vos vas haciendo, muchas confirmaciones que va a ir haciendo, va a llegar un punto en que vos vas a decir, esta es mi versión 1. Entonces vos vas a etiquetar esa confirmación como la versión 1. Ya después, cuando veamos etiquetas, vamos a ver que ahí podemos marcar, etiquetar a nuestro proyecto como versión 1. Pero esto no es la versión 1. Esto es el primer cambio. No la versión 1, sino el primer cambio. Y como que la versión van a ser una sucesión de cambios. Este es el primer cambio de varios. Lo de la versión después lo podemos
ir indicando. Bien, esto va a ser, ¿qué quería mostrarles? Otro comando que se usa mucho, git log, le va a mostrar un historial del proyecto. Y acá me dice, este git log me va a mostrar un commit porque tenemos uno solo. Acá me dice en amarillo commit, y aquí aparece, acá vemos por primera vez este número de 40 dígitos hexadecimal, que es la suma de verificación, digamos la firma con la que está sellado este commit. Ya en la próxima clase yo les hablo, no, la próxima clase no, las otras, semana que viene, vamos a ver más en detalle esto de cómo firma, cómo trabaja este checksum. Me dice que hay un autor, por eso es importante configurar el username y el mail, porque acá dice quién es el nombre de usuario y cuál es el mail de ese usuario, y cuándo lo hizo. ¿Sí? Acá me dice que fue el lunes, agosto 8, 18:39 del 2022, y que está en una zona horaria de -3, ¿sí? El GMT -3. Y el mensaje del commit, primer commit. ¿Sí? Por eso es que necesitamos escribir un mensaje, porque eso es lo que quiero mostrar en el registro de mi proyecto. Voy a hacer una cosita más. Voy a volver a este archivo, y yo no quiero solamente escribir este mensaje, sino que quiero escribir el valor de una variable a, por ejemplo, a igual a 10, y imprimir a vale, creo que así, a ver, se lo ejecuta, sí, hola mundo, y a vale 10. ¿Puedo modificar esto? Ahí está. Hijo, profe, ¿puedo explicar de vuelta el guión? Sí, ahora lo hago este otro commit y vamos a ver el log con el otro commit. Pero el git log es el historial de mi proyecto. Me muestra los mensajes, pero yo puedo especificar bien cuáles son los cambios que dice. Ya vamos a ver. Entonces aquí yo lo que hice fue modificar mi archivo, simplemente le agregué, ¿qué pasó acá? Bueno, le agregué estas par de líneas, me fijo que ande bien, vuelvo a la consola, hago de nuevo un git status, para que veamos qué es lo que pasa, y aquí me dice que hay un cambio que no está listo para poder hacer el commit, que me dice que hay algo modificado. Acá me dice que este archivo fue modificado. Y me sugiere git add para prepararlo para hacer el commit, o un git restore si yo quiero deshacer los cambios. ¿Sí? Volver al que estaba anteriormente. Voy a hacer el primero, simplemente para agregar un nuevo cambio a mi archivo. Git add main.py. Ahí lo agrega. Voy a volver a hacer un git status. Vea, acá me dice que los cambios están listos para ser comiteados, o sea, están listos para ser confirmados, perdón. Y me dice que está modificado este main.py. Me sugiere un comando para poder restablecer. Pero voy a hacer lo que hicimos la otra vez. Git commit. Me vuelve a aparecer la ventana del Notepad para yo escribir un mensaje. Vuelve a aparecer este mensaje de que van a ser ignorados siempre va a aparecer. Pero acá me dice cuáles son los cambios que van a ser confirmados. Y me dice que hay una modificación en main.py. Esto es una ayuda a memoria, digamos. Pero voy a colocar aquí un mensaje que represente el cambio que yo hice. El cambio que yo hice fue imprimir la variable a, por decirlo así. Y voy a escribir eso como un mensaje. Imprimir variable a. Punto. Digamos, un mensaje simple. Voy a ir a archivo, salir. Me pide guardar, le digo que sí. Y con esto me genera un nuevo cambio. Acá me dice el commit que di con mensaje imprimir variable a. Un archivo cambiado, 4 modificaciones y o sea, se agregaron 4 líneas y se quitaron una. Y ahora volvemos a hacer, bueno, git status me dice que está todo en orden, porque no hay nada más por hacer. El git log
voy a tener los dos cambios. Voy a tener imprimir la variable A, que es el commit que hice recién, ¿sí? Con fecha de ahora, y tengo el commit original. Y estos son cambios que fue sufriendo todo mi proyecto. En cada uno de los commits, yo modifico solamente un solo archivo, pero esto piénsenlo que cada commit pueden haber más de un archivo en donde uno va haciendo los cambios. Yo, por ejemplo, con git log -1, este -1 que yo especifico aquí, yo se los digo así medio rápido, pero esto, lo bueno que el viernes y capaz que el lunes también, vamos a hacer hincapié para que ustedes hagan práctica de todo esto, pero van a ser los comandos que vamos a ir utilizando. Git log -1 me muestra el último, ¿sí? Y luego creo que tengo git log y el -b, no. Profe, creo que el lunes que viene no es feriado. Tienen razón, sería el otro viernes. Este viernes y el próximo. Perdón, estoy viendo. Git log menos. Ahí está. Este guión P, yo le estoy diciendo git log menos P que nos muestre la diferencia, qué es lo que pasó, cuál fue el cambio. Y el -1 que está aquí. Acá me dice imprimir variable A. Y acá me muestra la diferencia entre los dos archivos. Se me muestra que antes era un print hola solo y ahora es un print hola con una nueva línea. Esto que está acá es una nueva línea. Este triangulito M me dice que hay una nueva línea. Por eso como que borró la anterior y agrega una nueva. Nueva línea, A y luego el print. Entonces ahí vemos cuál es la diferencia entre los dos archivos. Cómo era antes, cómo es ahora. Y siempre nos va a ir mostrando estos cambios que vamos haciendo. Después cuando usemos las interfaces de usuario, las interfaces gráficas para usar Git, vamos a ver que esto se nos muestra de una manera más limpia. Acá está medio engorrosa, porque es la consola. Pero vamos a poder ver bien en detalle cuáles son las líneas que se agregaron, qué cambió de nuestro proyecto, etc. Bastante interesante. Y sí, vamos a ver los cambios con el git log. Log quiere decir registro en inglés, o sea, vemos el registro de los cambios. El anterior, el de hace un mes, podemos comparar, podemos hacer varias cosas. Pero con esto ya vamos teniendo un historial de cómo va avanzando nuestro proyecto. Después vamos a ver los comandos para poder restaurar distintas versiones, etc. Eso ya cuando trabajemos con ramas. Bien, ¿se entendió lo que hemos hecho? Sí, profe. Bien. No Profe, se preocupen. una duda. Esta última media hora fue medio como darles un pantallazo de lo que vamos a hacer. Todos estos comandos lo van a hacer ustedes paso a paso el viernes. Así lo van practicando y viendo de qué se trata. Profe, Sí. una pequeña duda. Entonces nosotros, si tenemos, por ejemplo, distintas carpetas, ¿no? O sea, distintos proyectos, abriríamos en cada una, digamos, el Git y me abriría la carpeta de ese proyecto, digamos. Sí, la idea es que vos tengas un repositorio Git por proyecto. Bien, perfecto. Porque Y vos con guardarías el respecto- historial de Sí. toda la carpeta y las subcarpetas de ese repositorio que creaste. Podés Bien, perfecto. tener un repositorio para varias carpetas que serían varios proyectos, pero la idea es que vos tengas el historial por proyecto. Lo puedes hacer, ojo, eso ya depende de cada uno. No te impide no hacerlo, pero como sugerencia o la lógica, digamos, tendrías que tener un repositorio por proyecto. Pero sí se puede hacer. Perfecto. Incluso hay manera de tener un repositorio general y subrepositorios dentro de cada carpeta para cada proyecto. Pero no me quiero meter mucho en eso para no complicar. Pero es para los proyectos grandes. O sea, sugerencia uno Bien, perfecto. porque cuando hagas un git log se te van a mezclar los registros de todos los proyectos. Vas a perder como el hilo
y vas a decir, este cambio, ¿a qué proyecto se lo hice? ¿Se lo hice a este o se lo hice a este otro? Entonces ahí te vas a empezar a confundir vos. A menos que en el mensaje vos pongas de qué proyecto le hiciste el cambio. Pero bueno, va a depender de cómo los quieras gestionar. Pero tenés esa flexibilidad. Un repositorio para muchos proyectos o un repositorio por proyecto. Después Bien. vos vas a ver. Conviene. Perfecto, profe. Y después de eso, cuando nosotros hacemos git log, nos saldría lo que nosotros hicimos en esa llama. Sí. Ah, bien, Sí. perfecto. Después cuando O sea que empezamos a se ver trata de- llamas, vamos Ah, a ir bien. viendo todo eso. ¿Sí? Pero Claro, vas a perfecto. ver en esa última rama. Después las interfaces visuales nos ayudan a ver bien cómo están las distintas ramas ahí metidas. Ah, bien, perfecto. Sí, sí, sí. Orar un poco los comandos como para ver de qué se trata todo lo paso a paso, pero después vamos a empezar a usar interfaces gráficas, pero hay que conocer bien los comandos y de qué se trata cada cosa. Así que bueno, nos estaríamos viendo el viernes. Vamos a hacer las prácticas con los primeros comandos, una breve introducción de cuáles son los estados del proyecto y vamos a hacer práctica. Vamos a hacer commit, vamos a volver para atrás, vamos a deshacer commit, vamos a tratar de trabajar todo con commit, con confirmaciones. Así van practicando los comandos y adecuarse a los comandos básicos. Porque después tenemos que ver trabajar con ramas y tenemos que tener bien afianzado el uso básico de Git. Así que bueno, nos vemos la próxima clase. Nos estaremos viendo el viernes a esta hora. Profe, A las tengo 5. una consulta para hacerle. Sí,